Bienvenidos a Termodinámica 2021. Hoy vamos a hablar de energía, calor y trabajo. El objetivo de esta clase es revisar los conceptos que teníamos de física de energía, calor y trabajo. Energía se define como la capacidad de producir un efecto. No podemos conocer la cantidad de energía que posee un sistema, pero sí sus cambios o variaciones. La energía nosotros la vamos a representar con la letra E mayúscula. Sus unidades en el sistema internacional de unidades es el joule, por ejemplo, kilojoule. Normalmente vamos a utilizar este tipo de unidad. También podemos expresarla en forma específica, es decir, dividir la energía por la unidad de masa. Por lo tanto, tengo una propiedad intensiva. En este caso, la unidad será kilojoules sobre kilogramos. Y si la dividimos por el número de moles, vamos a tener la energía por unidad de mol, energía específica. Uno puede intuir que a medida que acá tenemos diferentes imágenes que están representando los diferentes estados de agregación del agua, que la energía que va a tener el vapor va a ser superior a la del hielo y la del agua va a ser líquida, va a ser superior a la del hielo. Pero ¿qué nos hace entender eso? ¿Cómo es que eso lo podemos llegar a saber o conocer? Como una nota de color, esta foto que está representando al vapor de agua, en realidad esto que estamos viendo no es vapor, sino es una niebla, porque la resolución del ojo humano, que es 0,2 micrones, me permite ver las gotas de agua que se están formando y no el estado gaseoso del agua. Bueno, le dijimos que la energía era una propiedad del sistema, está formada por dos grandes bloques, la energía intrínseca, que a la que llamamos energía interna, y la energía extrínseca, que está relacionada con un punto de referencia. La energía cinética y la energía potencial forman parte de las energías extrínsecas. Esta energía interna se llama U, esa letra la propuso Clausius y Rankine. La unidad obviamente tiene que ser también igual que vimos energía, kilojoule. La podemos encontrar en forma específica por unidad de masa o por unidad de mol. Esta energía interna es propia de las sustancias, está relacionada con la energía atómica, la energía molecular, las energías de traslación y vibración de las moléculas, de los enlaces químicos, y toda esa energía en conjunto no podemos saber exactamente cuál es su valor. En cambio, las energías extrínsecas relacionadas con el punto de referencia, cinética y potencial, sí podemos calcularlas. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si lo expresamos en forma específica, va a ser un medio de la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial, masa, gravedad por altura. Y la unidad específica será gravedad por altura. Reservamos la letra H para la altura, la reemplazamos por la Z porque les voy a contar en breve la entalpía, les voy a mostrar la entalpía que utilizamos la letra H. Y para la velocidad, para no confundirlas con el volumen, utilizamos la letra W. Bueno, habíamos visto en las tablas, ya las habíamos contado cuando hablamos sobre la búsqueda de datos de volumen en tabla, pero ya habíamos notado que estaban la energía interna, la entalpía, la entropía. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de la energía interna y la entalpía. Estas energías están tabuladas, no son valores, como les contaba, no son valores absolutos, sino están vinculados con un estado de referencia arbitrario. Para el caso de la tabla del agua, el estado de referencia corresponde al punto triple del agua, que la temperatura es 0,01 grados Celsius, cuyo para el estado del líquido saturado, o sea, título igual a 0. Ese valor arbitrariamente se fijó en 0 y a partir de ahí surgen los valores que tenemos en tabla. Por lo tanto, nosotros esperamos siempre que el vapor tenga mayor energía con respecto a el líquido saturado en el punto triple del agua. Para la tabla del amoníaco, que también se la damos en clase, la temperatura de referencia no es
0,01 grados Celsius, sino es menos 40 grados Celsius. Es la temperatura que normalmente se elige para los refrigerantes. Para menos 40 grados Celsius, el valor que se ha elegido es de la entalpía, como el estado de líquido saturado, o sea, título igual a 0, el valor es 0. Por eso vemos, en esta tabla se nota muy claramente, que hay valores de energía interna negativos, como también los hay de valores de entalpía negativos. Eso se debe a que esos datos están por debajo del estado de referencia. En esta tabla les presento al refrigerante 134A, donde también la temperatura de menos 40 es nuestro estado de referencia con la entalpía para el líquido saturado. Y en esta otra les presento a la de nitrógeno saturado. Cuando empezamos a buscar, decimos cuál es el estado de referencia. Y bueno, uno busca el cero en la energía interna y la entalpía. En cuanto busca, encuentra este cero, pero este cero se refiere a la diferencia entre la entalpía del vapor y la entalpía del líquido. Fíjense, en esta situación, acá hay un cambio de la temperatura, evidentemente porque la entalpía para líquido saturado a partir de 90 grados Kelvin es negativa y después de arriba de los 90 grados Kelvin es positiva. Por lo tanto, la referencia es 90 Kelvin, líquido saturado, valor de la entalpía, valor 5. El valor es arbitrario, inclusive hay tablas de refrigerantes donde arbitrariamente se elige el valor de la entalpía, por ejemplo, el valor 200 kilojoules sobre kilogramo. No importa qué valor tengamos de referencia, lo que sí tenemos que tener claro cuál es nuestra referencia, porque si queremos utilizar otra tabla por ejemplo, del refrigerante 134A, me tengo que asegurar que la tabla tenga el mismo estado de referencia. Si no, los resultados van a ser distintos. Los valores son distintos y los resultados son distintos. Ahora, si yo resuelvo un problema todo con la misma tabla, no voy a tener inconvenientes. El problema sería tratar de combinar tablas. Entonces, ahí sí, si no tengo la misma referencia, voy a estar hallando valores en forma errada. Como dijimos que un sistema posee energía, pero ¿cómo se puede transferir la energía? La energía se puede transferir a través de dos maneras, a través del calor y del trabajo, que son energías que se están transfiriendo. Entonces, nosotros utilizamos la convención egoísta, donde decimos que el calor que entra al sistema es positivo y el trabajo que sale del sistema también es positivo. Por lo tanto, vamos a definir que el calor que sale es negativo y el trabajo que entra es negativo. Como dijimos, no podemos saber exactamente la energía que posee un sistema, pero podemos conocer su variación. La variación lo vamos a representar como un diferencial, un cambio, un diferencial de las tres energías que habíamos hablado, las intrínsecas y las extrínsecas, ¿no? El diferencial de cada una de ellas. Energía interna, diferencial de energía cinética, el diferencial de energía potencial. Y si yo integro un diferencial que es un cambio, es un delta. Entonces, en la forma integrada queda delta E, delta U, delta energía cinética, delta energía potencial. Al calor lo voy a representar con la letra Q. También lo puedo tener en forma específica, expresado por unidad de moles o unidad de masa, pero no es una propiedad. También lo puedo expresar por unidad de tiempo y entonces queda como Q punto. Cuando es por unidad de tiempo le ponemos un puntito arriba. Y el trabajo lo utilizamos la letra L, también se puede utilizar la letra W, la L de laboro, W de work, y también se puede expresar en forma específica por unidad de mol o unidad de masa, y por tiempo la unidad será kilowatt y tiene un puntito arriba. ¿Cómo cambia la energía en un sistema cerrado? Si yo tengo un sistema cerrado que tengo una masa constante, tiene una determinada energía, y si hay un intercambio energético, lo que va a pasar es que de este estado voy a pasar a otro estado. Ese intercambio energético lo voy a tener que ver atravesar los bordes o límites de mi sistema.
Esos intercambios energéticos son calor y trabajo. Calor y trabajo son fenómenos de borde, de límite, de superficie. Solamente los veo cuando se evidencia cruzar la frontera de los sistemas. Son fenómenos transitorios, que es cuando se alcanza el equilibrio, cesa la transferencia. Y son fenómenos de trayectoria, no dependen del estado, sino del camino recorrido. Bueno, entonces quiere decir que los cambios energéticos, el cambio de energía del sistema, está relacionado con la sumatoria de esos intercambios energéticos, que son calor y trabajo. No pongo el signo más entre ellos porque habíamos convenido que el trabajo que salía del sistema era positivo y el que entraba era negativo. A veces no es tan fácil distinguir calor de trabajo, no siempre es tan sencillo. En general, al trabajo se lo considera como una transferencia de energía organizada que puede elevar un peso, como acá lo estamos viendo. En general, involucra un desequilibrio mecánico con el medio. Por otro lado, la transferencia de calor se considera como una transferencia de energía desorganizada a nivel molecular que resulta de una actividad molecular y que no es directamente útil para levantar un peso. En general, el calor involucra un desequilibrio de tipo térmico con el medio. Es muy importante que tengamos en cuenta el significado que nosotros le damos en el español a trabajo. Trabajo, en el sentido cotidiano, es cualquier actividad que requiere un esfuerzo muscular o mental. Entonces, cuando yo no me muevo, no realizo trabajo. De la misma manera sucede en termodinámica. El trabajo consiste en una fuerza resistente que se opone a un movimiento de una determinada trayectoria. Si no tengo resistencia, no tengo trabajo. Cuando no hay movimiento, el sistema no realiza trabajo. Esa es una buena manera de reconocer el trabajo. Pensemos en este sistema. Tenemos una batería, un motor y una polea. Entonces, imaginemos que vamos a elegir como nuestra masa de control o nuestro análisis, nuestro sistema, la batería. Y lo cortamos por aquí. Estos son los bordes de mi sistema. Y voy a ver de una manera no visualmente, pero sé que van a estar atravesando los bordes de mi sistema electrones, hay un movimiento. Ahora imaginemos que utilizamos el motor y la batería como sistema y lo cortamos aquí en B. Voy a ver el eje que está rotando y entonces hay movimiento, hay trabajo. Ahora voy a tomar la polea, voy a tomar el motor y la batería como sistema y la frontera del sistema está aquí en C. Voy a ver al peso que la soga que hace subir al peso, bajarlo, y eso es lo que voy a distinguir que hay trabajo. Entonces, cuando hay movimiento, el sistema realiza trabajo. Se puede ver en un cilindro pistón donde está encerrado un gas en equilibrio y que yo, por ejemplo, le puedo incorporar energía y entonces el pistón me empieza a ascender. Entonces aquí tengo trabajo. O al revés, se va enfriando, entonces al enfriarse baja el pistón, el sistema recibe trabajo. Los trabajos son trabajo de expansión o trabajo de compresión. El trabajo de expansión tiene signo positivo y el trabajo de compresión tiene signo negativo porque el medio se lo entrega al sistema. Por definición, trabajo y calor no son propiedades del sistema. Por lo tanto, su forma diferencial es esta letra delta deformado. Quiere decir que en forma integrada es solamente trabajo o calor. Recordemos que en el cambio de la energía interna o la energía en general, el diferencial de la energía interna es delta U o el diferencial del volumen es delta V. Entonces es muy importante que esto se tenga bien en claro. ¿Por qué calor y trabajo tienen este diferencial deformado? Porque son funciones de trayectoria. En cambio, la energía interna y el volumen son funciones de estado. Entonces, el diferencial del trabajo es la fuerza por un desplazamiento. Un diferencial de X es un desplazamiento. Si yo a este diferencial X multiplico y divido por el área,
me queda fuerza sobre área, presión, y área por diferencial de X es diferencial de volumen. Entonces, el trabajo va a ser la integral de presión diferencial de volumen para un proceso reversible o cuasiestático. Aquí vamos a ver que en un diagrama presión-volumen, según la trayectoria que yo tome A, B o C de 3 trayectorias cuasiestáticas, el trabajo es diferente, porque como está representado como un área, el camino que voy a tomar es distinto y eso representa trabajos diferentes. Para tener un área bajo la curva necesito una curva. Y la única manera de tener una curva es que el proceso sea reversible o que el proceso sea cuasiestático. Entonces, en este diagrama presión-volumen, tengo un cilindro pistón donde está marcado el estado 1, inicialmente estaba comprimido, y de alguna manera esto se va realizando una expansión hasta llegar al estado 2, que tiene este volumen. Si el camino es reversible, conozco el camino, entonces el diferencial de área que yo tengo acá es presión diferencial de B. Si conozco todas las áreas en todos los puntos, es el trabajo. En este caso, este es un trabajo de expansión porque el volumen 1 es más pequeño que el volumen 2. El área calculada bajo la curva va a tener el signo correspondiente y va a salir solo y no es necesario preocuparse por él. Es muy importante que tengamos en cuenta que el trabajo el diferencial de trabajo es doblemente diferencial. Porque imaginemos que tenemos este sistema. Y en este sistema tenemos aquí una fuerza que está en todo el borde del sistema, ejerciendo en todo el borde. Entonces hay una presión, por supuesto, aquí. Esa presión está ejercida, esa fuerza, en un diferencial de área. Esa fuerza es igual a la presión por un diferencial de área. Ahora, se produce una expansión del sistema. El sistema pasa de esta línea, de esta frontera, esta línea cerrada, a estas líneas de punto. Se produce esta expansión y en ese momento la fuerza se desplaza a un diferencial X de un diferencial de volumen o un diferencial X de distancia. Por lo tanto, el trabajo que va a ejercer es doblemente diferencial. Por lo tanto, para definir el trabajo, yo tengo que considerar que toda esa fuerza es constante de alguna manera y así puedo hallar diferencial de trabajo. Porque si no es constante, no podría integrar esto. Entonces, por eso dice, la integral de presión diferencial de A es siempre para una fuerza constante en todas las direcciones del sistema. Solamente se puede calcular esta integral cuando los procesos son cuasiestáticos. De esta manera nos queda que el diferencial de trabajo es P diferencial de B. ¿Qué significa cuasiestático? Tenemos que tener entre la presión y el volumen un vínculo conocido. Todos los procesos son irreversibles. Así es la vida real y no los podemos evitar. Pero imaginemos un cilindro pistón que tiene bolitas arriba. Entonces imaginemos que podemos sacar una por una las bolitas, de manera de que sacamos una, alcanza el equilibrio, medimos cuánto es la presión, medimos cuánto es el volumen, luego hacemos lo mismo con la segunda y así sucesivamente. De esta manera podemos hallar distintos puntos que están representados aquí con un color verde y una curva de ajuste. Si tenemos una curva de ajuste, podemos tratar de asemejarlo lo más parecido del proceso cuasiestático a un proceso reversible y poder hallar el valor del trabajo. Bueno, algunos comentarios con respecto a los trabajos. Bueno, en este cilindro pistón tenemos aquí, suponiendo que se produzca una expansión, un trabajo de expansión. Acá tenemos un trabajo eléctrico, un trabajo de eje. Y fíjense que es muy importante cómo marcamos el sistema. Si el sistema lo marcamos como está
rodeando en este caso, vemos atravesar la frontera de mi sistema un movimiento de electrones, o un movimiento en el eje, o un movimiento en el pistón. Pero podríamos haber elegido otra forma de marcar el sistema. Por ejemplo, imaginando que el sistema está justo en el borde de la resistencia y que la dejamos afuera, y que también dejamos afuera las paletas. Entonces, en ese caso no sería trabajo, sino sería calor el que está ingresando. Por eso, muchas veces no es tan fácil distinguir calor de trabajo. Ya en la próxima clase lo vamos a estudiar un poquito más con más detalle. En este sistema tenemos inicialmente aire que está a 500 kilopascales y 150 grados Celsius y se va a enfriar a 400 kilopascales y 65 grados Celsius. Bueno, por supuesto dibujamos los estados correspondientes en el gas ideal, sus isotermas y el proceso del estado 1, pasamos al estado 2. Y si nos preguntan, ¿acá hay trabajo? No. ¿Por qué? Primero, porque claramente mi sistema, que es el borde del recipiente, no veo atravesar, no hay movimiento, entonces no veo trabajo. Y segundo, porque no hay área bajo la curva. Pero no en todos los casos podemos asimilar esto. Es mucho para discutir y que vamos a tener que charlarlo bastante. En este otro caso tenemos agua confinada en una parte de un recipiente y el resto, que es donde hay una membrana de separación, tiene un vacío. Entonces, el sistema está marcado como las líneas de punto que se ven acá. O sea que esta parte no tiene nada de masa y en esta está toda en ese lugar. Pero ¿qué pasa si se rompe la membrana? Bueno, como mi sistema estaba marcado con estas líneas rosas, yo lo que veo es que hay una transferencia de calor, si estas paredes son diatérmicas, pero trabajo no estoy no tenemos. Alguien me puede decir, bueno, pero si cambió el agua estaba en un principio acá y luego ocupó todo el espacio. Hay trabajo, pero fíjense cuál es el sistema. El sistema es este que está marcado y yo no veo en ese lugar algún cambio de movimiento. Ahora, otros me podrían decir, pero vos ¿por qué elegiste marcar el sistema así? Podrías haber marcado el sistema solamente con el agua, que en primera instancia estaba confinado acá, y luego en todo el espacio. Es claramente un sistema que no es el mismo volumen, no ocupa el mismo volumen, un sistema extensible, y eso es totalmente válido, un sistema cerrado extensible. Perfecto. Si eso hubiese sido así, y entonces yo veo que hay un movimiento, de alguna manera el agua cambia de acá a acá, pero habíamos quedado que un sistema realizaba trabajo cuando hay una fuerza que se opone a ese movimiento. Y yo acá veo vacío y el vacío no ejerce ninguna oposición, por lo tanto, de esa otra manera tampoco hay trabajo. Es muy lindo discutir cómo diferentes maneras de plantear los sistemas terminan con la misma respuesta. Bueno, habíamos hablado de trabajo, ahora nos toca con calor. Se define calor en la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas o un sistema y sus alrededores en virtud de una diferencia de temperatura. Bueno, también habíamos visto, conocemos la palabra diabático, que significa impasable, que justamente es un sistema que no permite la transferencia de calor. No se tiene que confundir un proceso adiabático con un proceso isotérmico. Adiabático significa que el calor que se transfiere es cero. Isotérmico, que la temperatura es cero. Porque a veces da a entender que un proceso isotérmico, que no hay cambio de temperatura con el medio, es también adiabático. No, el calor es distinto de cero en un proceso isotérmico. Y en un proceso adiabático, que el calor es igual a cero, la temperatura es distinta de cero. Nosotros no vamos a estudiar en termodinámica las formas en que se transmite ese calor, la conducción, la convección, la radiación. Vamos a definir a la capacidad calorífica como el calor, el diferencial de calor con respecto a la temperatura. La capacidad calorífica es una propiedad del sistema,
Su unidad va a ser kilojoule sobre grados Celsius o kilojoule sobre Kelvin. Al ser una diferencial de temperatura, puede ser lo mismo en Kelvin o Celsius sin hacer una conversión entre ellas. Es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de masa. La energía interna sumada a la presión y el volumen me dan la entalpía. Por lo tanto, la entalpía es la suma de la energía interna más presión por volumen. Y es una propiedad del sistema. La podemos tener en forma extensiva o intensiva. Unidad kilojoule sobre kilogramo, kilojoule sobre kilomol si está en forma intensiva. Lo mismo que la energía interna no tiene valores absolutos, vimos que podía ser tomada como una propiedad de referencia y es una función de estado definitivamente. Entonces imaginemos que tenemos dos recipientes. Un recipiente que es cerrado, una lata, y un recipiente que tiene un pistón. Los dos tienen la misma masa, obviamente se va a mantener el volumen constante, en este está en equilibrio el pistón con el gas que esté aquí adentro, puede ser un gas, un líquido, un sólido, vamos a pensar primero en un gas. Y que lo que vamos a hacer es entregar energía. Vamos a calentar. Un calentamiento será a volumen constante, otro será a presión constante. Y yo les puedo preguntar, bueno, entonces el calor específico, la capacidad calorífica, si es el calor entregado a volumen constante, será así escrita. Y si es a presión constante, lo escribo de esta otra manera. Si esto ya lo habíamos definido. Ahora, si yo lo quiero hacer por unidad de masa, entonces trabajaré con el calor minúsculo, tanto a volumen constante como a presión constante. Entonces, en vez de capacidad calorífica, hablaré de calor específico, a volumen constante o a presión constante. ¿Por qué? Porque está dividido por la masa. Entonces, esto está expresado por kilo de masa o por mol o por kilomol. Bien, entonces caliento. Bien, les hago esta pregunta. De los dos calentamientos, ¿cuál vaya a requerir más energía? Claramente voy a requerir más energía aquí. ¿Por qué? Porque tengo que levantar el pistón para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. En las dos situaciones igual. Por lo tanto, el calor específico a presión constante siempre es mayor que el calor específico a volumen constante. Las unidades van a ser kilojoule, kilogramo, grados Celsius o kilojoule, kilogramo, Kelvin. Y no tengo que convertirlas porque son iguales, o sea, la puedo escribir de esta manera o de la otra, porque provienen del origen de una diferencia de temperatura. Y la diferencia de temperatura puede ser en Celsius o Kelvin y es centígrada, se llama así, una diferencia centígrada de temperatura. Y esa definición que habíamos hablado de calor específico, volumen constante, y calor específico, presión constante, que estaba relacionado directamente con el calor, ha quedado en desuso y no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Imaginemos que ahora calentamos de otra manera, lo hacemos al mismo proceso de otra manera, aumentamos 1 grado centígrado la temperatura, pero con unas paletas, y podríamos usar otras maneras diferentes, elegí unas paletas y entonces ya no estamos entregando calor, sino estamos entregando trabajo. Por lo tanto, la definición termodinámica de calor específico a volumen constante relaciona el CB es igual al cambio de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Y SP es el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Es muy importante que esto se tenga en cuenta porque se quedó el nombre de calor específico, volumen constante, calor específico, presión constante, pero no están directamente relacionadas con el calor, sino con la energía interna y la entalpía. O sea que hemos descubierto dos maneras para calcular la energía interna y la entalpía. Esto lo vamos a charlar en la próxima clase, pero delta U es igual a Q menos L. En el caso de un volumen constante, no hay trabajo, entonces el calor a volumen constante es delta U. Por eso surge esta ecuación.
Ahora, en el otro de los casos, si reemplazamos como el trabajo como esa presión constante y combinamos delta U más P delta B, llegamos a delta H y aquí nos encontramos con que este calor a presión constante lo podíamos reemplazar por delta H. El calor específico de los gases no es una constante, depende de la temperatura. Evidentemente para los gases nobles no parece tanto, pero para algunos gases es bastante relevante ese cambio. De hecho, se utiliza unas expresiones polinómicas como esta, para donde se conocen, están tabulados los valores de cada una de las constantes, y uno los reemplaza y la integra en la ecuación que necesita hacerlo. Siempre es importante reconocer que Cp es mayor que Cv y la resta de los dos para los gases es el R universal si están expresados por unidad de mol o el R particular si están expresados por unidad de masa. ¿Qué era el R particular? El R universal dividido el peso molecular. En las tablas de termodinámica que les ofrecemos y que están en los libros, hablan de un Cp constante porque trabajamos con un rango de temperaturas bastante acotado, por lo tanto podemos hallar un Cp promedio, considerando una relación lineal. Para los líquidos o para los sólidos, ese experimento que habíamos hecho para los gases no tendría mucho sentido porque hubiéramos utilizado los dos, el cilindro pistón o el recipiente rígido, y los dos no hubiese cambiado demasiado con la temperatura y la energía. Por lo tanto, es importante que para los sólidos y los líquidos no se habla ni de Cp ni de Cv, sino se habla directamente de C, de calor específico. Muchas gracias por la atención y espero que hayan disfrutado la clase y me pueden dejar sus comentarios.